Bienvenidos a Rechecar. Para hoy tenemos que cambiar los amortiguadores traseros del portón del Peugeot 307. Antes que nada, tenemos que tener cuidado para que al extraer el muelle no se nos caiga el portón encima. Así que cuidado con la cabeza. Teniendo esto en cuenta, comenzamos con el trabajo. Lo primero de todo, vamos a buscar las grapas de sujeción del amortiguador que van a engancharlo bien al portón y al chasis del portón. Nos hacemos con un destornillador de punta plana para poder separar la grapa de sujeción del muelle. Indistintamente podemos empezar tanto desde un extremo como del otro, porque ya tenemos sujetado el portón para que no se nos caiga. Una vez separadas las grapas, ahora toca separar el muelle del portón, como se ve en el vídeo. Un tirón fuerte, y si no sale, ayudémonos de levantar un poco más el portón para poder sacar el amortiguador. A continuación vamos a poner el amortiguador nuevo. Recordemos que tiene que ser la misma medida, la misma fuerza de newtons que pueda soportar el peso del portón. De lo contrario, no nos serviría de nada y podría caerse el portón si no tiene la fuerza suficiente para aguantarlo. Para colocarlo es tan fácil como el que hemos quitado. En esta ocasión no hará falta sacar la grapa de sujeción para que se amarre el amortiguador, porque con empujarlo ya se engancharía en la bolita metálica del portón. Solo con el cambio de uno de los amortiguadores ya se puede notar la fuerza del amortiguador, que sube el portón casi sin hacer fuerza. Pero vamos a cambiar los dos para que se levante más fácil desde abajo y no tengamos que soportar todo el peso de fuerza para subirlo. Aquí vemos la diferencia de los dos amortiguadores. Se puede apreciar cómo el que está gastado tiene esos granulados de la parte donde lleva el gas. Quiere decir que estará oxidado por dentro y en cualquier momento perderá el gas. Ahora aquí se puede apreciar que están puestos los dos amortiguadores nuevos y el portón sube sin hacer nada de fuerza. Probamos una vez más. Perfecto. Trabajo realizado. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal Rechecar.